Muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián Delgado, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Estoy en séptimo semestre y actualmente veo la clase de herramientas estadísticas para el análisis de la comunicación con el profesor Sebastián Cobos. Él a lo largo del semestre nos ha pedido que hagamos una especie de registro donde subamos a un blog entradas semanales contando más o menos lo que se hace en cada clase. Pero la última clase nos recomendó, nos aconsejó utilizar este método de videoblog para reemplazar el escribir estos contenidos y subirlos al blog de cada uno. A lo largo del semestre hemos visto métodos de investigación, como es la investigación cuantitativa y cualitativa, sobre todo la cuantitativa, cómo se aplican a la comunicación, las diferencias entre cada uno, las ventajas, desventajas, en qué ámbitos se utilizan, cómo se realizan. Todo esto es lo que hemos visto en el semestre. Y especialmente en la clase pasada hablemos digamos que la clase se dividió en tres. La primera fase fue hablar de, digamos que las edades de Internet, que es como Internet o Web 1.0, 2.0 y 3.0. Luego hablamos de las normas APA, de este método de citación. Y luego le dieron el espacio a los estudiantes para que expusieran un tema en específico. Entonces vamos a empezar con con las edades de Internet. Digamos que, como ya dije, Internet se divide de Internet o Web 1.0, 2.0 y 3.0. La Web 1.0 se caracteriza o se caracterizó, digamos, por ser la web primitiva, digamos que fue lo primero que se vio en el siglo XX. Y tiene una característica que es unidireccional, es que no tiene cabida para la retroalimentación o la interactividad entre los usuarios. Tiene un carácter divulgativo, digamos que se empiezan a generar contenidos sobre todo culturales, pero estos contenidos al ser de texto sobre todo, y en esa época eran muy complicados o era un proceso muy complejo de editar. Prácticamente la única persona que podría editar el contenido era la persona que lo realizó, el webmaster o el que fuera que lo haya subido, era el único que podía editarlo y volverlo a subir. También la web 1.0 se caracterizó porque las empresas empezaron a darse cuenta, digamos, de la oportunidad que tenían con internet. Se empezaron a crear las webs corporativas y todo este tema. Estas fueron unas de las características más importantes de la web 1.0. Luego pasamos a la web 2.0, que se da ya a comienzos del nuevo siglo y también tiene unas características puntuales. Digamos que se le conoce por ser básicamente la web de las redes sociales. Cambia el paradigma que se tenía de internet, ya no es solamente, digamos, una base de datos o de información gigante, sino también es un punto de encuentro entre las personas. Entonces empiezan a ver la creación de blogs, la creación de foros y sobre todo la creación de redes sociales. Entonces ya, como dije anteriormente, no era solo leer contenidos y tragar entero los contenidos, sino ya llegar a un punto en el que se empezaba como a crear esa interactividad, como esa relación entre las personas por medio de internet y por medio de las redes sociales. Digamos que esto es lo que más marca la web 2.0 y la diferencia pues de la web 1.0. Ahora pasamos a la web 3.0, digamos que la web del multidispositivo. Primero, en la web 1.0 y en la web 2.0 todavía estábamos acostumbrados a conectarnos a internet y acceder a internet mediante un computador. En la web 3.0 esto cambia totalmente. Ahora digamos que aparecen los nuevos dispositivos móviles que empiezan y cada vez más empiezan a reemplazar a los computadores grandes o hasta los computadores portátiles. Digamos que el uso de smartphones, el uso de tablets, el uso de juegos de video o de otro tipo de dispositivos, esto ha hecho entonces que tengan que adaptarse para poder ser leídas de la manera correcta en los dispositivos móviles. Entonces esto también es como un vuelco a todo lo que venía siendo internet, reinventarse con lo que ya venía, pero darle como un giro nuevo y aprovechar, digamos, que el tema de los dispositivos móviles. Cosas importantes, por ejemplo, del Internet 3.0 es que también se empiezan a ver el sistema de almacenamiento en nube. En la web 1.0 y 2.0 estamos demasiado acostumbrados a guardar toda nuestra información en dispositivos físicos, sean USB, sean CDs, sean disquetes, sea memoria interna en computador, lo que sea. En la web 3.0, Internet 3.0,
empezamos a utilizar como tal el almacenamiento en la nube, pues como una base de datos totalmente intangible que solamente podemos tener acceso mediante internet. Entonces digamos que eso también es un nuevo cambio frente a, digamos que al entorno o a la coyuntura que vivimos actualmente. Por último, pues en este momento con este tema cerró la clase, y finalizó con la presentación de una de nuestras compañeras de clase, en la que básicamente hablaba de la importancia de, digamos que, de la objetividad dentro de la investigación. Digamos que nuestra compañera hablaba básicamente que eran cosas que no se podían separar. Ella habló de mucha teoría, de muchos conceptos, de los cuales pues no voy a hablar en este momento, sino de una manera muy por encima. Digamos que a lo que ella se refería es que es muy importante mantener como esa distancia entre lo que nosotros queremos ver de resultado a lo que realmente es. Que al momento de realizar una investigación hay muchos intereses, claramente, la objetividad completa no existe, pero sí hay un punto de equilibrio entre intereses y entre los objetivos de la investigación. Y nuestros objetivos o nuestros intereses personales no deben intervenir como tal en el proceso investigativo. ¿Por qué? Porque al final los resultados no van a ser los esperados, no se va a realizar una investigación transparente, y al final todo esto se nota, sale como a relucir al final con los resultados, con que no se cumplen los objetivos trazados. El consejo era como mantener una distancia profesional entre lo que yo quiero, entre lo que yo como persona quiero y yo como investigador quiero. Siempre como mantener como muy separadas estos dos aspectos. Bueno, creo que me faltó mencionar que al comienzo de la clase el profesor Cobos permite un espacio para que los estudiantes lean los blogs de cada clase. También editando el video me di cuenta que faltó un aspecto de la clase que no mencioné, y fue el método de citación APA. El profesor nos recomendó utilizar este método de citación porque primero es el que más se ajusta a los trabajos académicos, sobre todo en las ciencias sociales, principalmente por comodidad, por facilidad y por orden. Digamos que estas son las ventajas que tiene el método de citación APA, las normas APA, frente a otros métodos de citación. Él nos dio unos tips también que podemos utilizar en documentos de Word, en donde pues mediante un proceso podemos ordenar todas las fuentes que tenemos, escoger qué tipo de fuentes son, si son libros, si son un documental, una foto, una página web, lo que sea, y acomodarlos, insertar las citas, y nos indicó más o menos cómo citar cada cosa, fotos, videos, etcétera, directamente desde el documento de Word. Y por último, para finalizar, quería pues compartir mi experiencia. Es la primera vez que hago algo así. Me ha tomado varios intentos hacerlo bien, pero siento que es algo de práctica, y me parece como una buena herramienta, una buena práctica para evitar, digamos que el pánico escénico o el miedo a la cámara, o incluso el miedo a hablar con grandes grupos de personas. Entonces me parece muy importante, muy chévere, y quiero aprovecharlo al máximo. Entonces nada, esto fue todo por este videoblog, y nos vemos en una próxima ocasión.